Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según el país en que nos encontremos en estos momentos. Empezamos ya la séptima roundtable, mesa redonda de SPO, en este caso con ALA. Será la mesa redonda que finalizará todo el ciclo de compartir información sobre archivos del deporte que hemos llevado a cabo desde la sección de archivos del deporte del Consejo Internacional de Archivos. Esta tarde os presento a Marco Antonio Enríquez Ochoa, que es secretario de ALA, que nos explicará y nos presentará a las otras personas de la mesa. Buenas tardes, Marco. Hola, ¿qué tal, querida Fina? Buenas tardes para ti, buenos días para toda nuestra comunidad archivística de Latinoamérica que nos acompañan. Y bueno, comentarte rapidísimamente que la Asociación Latinoamericana de Archivos es la rama regional del Consejo Internacional de Archivos en Latinoamérica y bueno, está integrada por 20 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Filipinas, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Y bueno, y entre estos países hay una gran tradición en el ámbito deportivo. Hay países que desayunan, comen y cenan platicando del deporte y por eso agradecemos a la sección del deporte del ICA que hayan tomado en cuenta a esta región, a la Asociación Latinoamericana de Archivos, para empezar a poner este tema sobre la mesa y empezar a abrir la conversación sobre el tema de archivos y deporte. Y bueno, y para ello hemos invitado a 3 países también emblemáticos en el tema del deporte y 3 representantes de ellos que nos van a estar acompañando en esta sesión. Y me gustaría empezar presentándoles a nuestros panelistas. En principio, a David Pérez Costa, de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Él actualmente es encargado del archivo de permisos de construcción de la Intendencia de Montevideo y archivólogo del área de gestión documental de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por su parte, también está con nosotros Carolina de Oliveira, del Archivo Nacional de Brasil, y ella es archivista en el Archivo Nacional de Brasil desde 2006 y gestora de archivos en el organismo público olímpico brasileño. También estará con nosotros Diego Gabriel Echezarreta. Él es encargado, es coordinador del área de comunicación, acción cultural y servicios a la ciudadanía del Archivo General de la Nación de Argentina. Y bueno, y si les parece, sin más, vamos a dar inicio y con la primera pregunta de esta mañana. Y bueno, nos gustaría preguntarle a nuestros panelistas, empezando por David, ¿qué tipo de información sobre archivos del deporte custodian o tienen conocimiento que existe? Bueno, buenas tardes, buenos días, gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, entrando un poco en el tema de los archivos, en mi caso trabajo en la Asociación Uruguaya de Fútbol y los tipos documentales que más se repiten, no solo en la asociación, sino que también en los clubes, son, por ejemplo, los libros de actas, se guardan fotografías, sobre todo cuando hay eventos de importancia, como si se gana algún campeonato o alguna participación en alguna Copa Internacional. También podemos encontrar notas enviadas, recibidas, contratos, expedientes de diferentes asuntos que son tratados, la correspondencia. En cuanto a la parte digital, estos mismos documentos en formato digital, los que ya nombré, y también audiovisuales, como lo que es todo el trabajo de análisis de video, lo que es toda la parte de comunicación y prensa, marketing, genera mucha documentación audiovisual. Normalmente los clubes conservan y atesoran los que son las actas donde se toman las decisiones y las resoluciones más importantes, ¿no? Pero también atesoran fotografías, recortes de prensa, es muy variado. En el caso del archivo histórico, el proyecto en el cual estoy trabajando, tenemos documentación desde 1890, incluyen los formularios de partido también, que registran los eventos, las actas disciplinarias, en fin, son documentos que se repiten en lo que es en el ambiente del fútbol, tanto en la asociación como en los clubes.
Bien, continuamos con Carolina, con la misma pregunta. Creo que tiene algún problema con la señal. Seguimos con Diego para continuar. Ok, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación a participar de este interesante seminario. Bueno, para empezar a responder, tengo que aclarar que en el Archivo General de la República Argentina no preservamos ningún fondo, colección o agrupamiento documental que sea o que esté exclusivamente dedicado al deporte. Por supuesto que esto no significa que en el país no existan instituciones públicas oficiales que generen documentación vinculada al deporte. Digo, en Argentina hace no tanto tiempo existe una secretaría de deporte, pero en términos históricos es una institución bastante reciente y en el archivo no preservamos sus registros documentales. Y por supuesto que no tengamos ningún fondo, colección o agrupamiento documental exclusivamente dedicado al deporte, tampoco significa que no tengamos registros documentales sobre el deporte. Existen, tenemos registros del, no sé, el deporte en sus cientos de variantes, tanto como experiencia colectiva, individual, amateur, profesional. Sin embargo, estos registros son bastante fragmentarios y se encuentran dispersos en el resto de los fondos documentales que nosotros preservamos, ya sean en los fondos producidos por instituciones públicas o bien también producidos por las instituciones privadas. Y si nosotros pensamos en cuáles son los formatos que más abundan sobre los registros o los testimonios sobre el deporte, nosotros tenemos mucha documentación fotográfica, mucha documentación fílmica, mucha documentación audiovisual. No tenemos casi nada de documentación escrita sobre la historia del deporte. Por supuesto, en estos registros más visuales los que tenemos son aquellos deportes que terminaron siendo más populares en el país. Tenemos muchos registros sobre fútbol, sobre rugby, sobre tenis, sobre boxeo, sobre turf, incluso el pato, que en realidad es el deporte nacional argentino y tiene orígenes coloniales. Pero más allá de la historia del deporte propiamente dicha, y es algo que a nosotros nos interesa mucho trabajar y le damos mucha importancia en la difusión en redes sociales, lo que nosotros tenemos son las experiencias colectivas que rodean al deporte. Digo, tenemos aquellas historias que suceden mucho más allá, por ejemplo, de la cancha de fútbol. Digo, a nosotros tenemos muchos registros sobre lo que desde los orígenes del deporte ocurría en las gradas, en las tribunas, los festejos y las desazones colectivas, digo, también lo que ocurre en los barrios en Argentina, y yo creo que es algo que se replica en muchas ciudades latinoamericanas, muchos barrios que conforman las ciudades están muy identificadas con los clubes de fútbol, y nosotros tenemos registros de cómo esa identificación popular con determinado club se fue desarrollando y fue creciendo a lo largo del tiempo. Ya para cerrar, digo, más allá de lo que nosotros tenemos también en el último tiempo, y siguiendo con el fútbol, con el tema del fútbol, muchos clubes en Argentina han empezado a configurar sus propios archivos históricos. Digo, nosotros conocemos, les hemos empezado a dar asistencias técnicas, por ejemplo, al Museo de River Plate, que no solamente es museo, sino que también es un archivo, al de Racing Club, al de San Lorenzo, y el más reciente que se acercó fue Vélez Sarsfield. Y para no dejar de mencionar a Boca Juniors, porque es un club importante, el año que viene Boca Juniors cumple 120 años y ya desde el área de prensa del club se han acercado a nuestra institución para empezar aquellos registros visuales que les permiten narrar, ¿no?, estos 120 años de historia del club, pero no a partir de la historia deportiva de Boca Juniors, sino de Boca en tanto experiencia popular. Y ya eso es. Bien, Carolina, ¿nos escuchas ahora? ¿Sí? Ahora sí, perdóname porque la conexión está muy mala hoy, entonces yo voy a ser muy rapidita. Buenas tardes a todos, a las personas que están nos acompañando. Felicito a la SPO por los 20 años de su existencia y agradezco muchísimo por esa oportunidad. Pero yo voy a hablar en portugués para que ustedes no sufran mucho con mi portuñol.
Então, o Arquivo Nacional do Brasil, ele tem uma base, né, de informações chamada Sistema de Informações do Arquivo Nacional. E ali eu usei para fazer, né, a pesquisa usando o termo esportes, para ver o quanto, né, de registros são recuperados. Então, nessa base, ela tem 991 fundos registrados nessa base, e ali consegui recuperar mais de 11 mil registros com o termo esporte. E aqui eu vou só destacar dois deles, que são um que é a Irmãs Lenk, que são, né, nadadoras brasileiras, e o outro que é da Autoridade Pública Olímpica, que foi o órgão público onde eu trabalhei de 2013 até 2017, e ali a produção documental é basicamente, né, de relatórios, ofícios, o que a gente chama de matriz de responsabilidade, que foi assinada durante os Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, né, no Brasil, também a carteira de projetos. Então, o acervo todo da APO, ela é concentrada nesses documentos administrativos, tanto da área meio quanto finalística do órgão, que ele foi projetado para existir até 2017, né, que foi o fim dos Jogos Olímpicos. E esse acervo ele é composto não só de documentos textuais, como fotografias, você tem os mapas também, né, da infraestrutura toda dos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. E também, no caso do fundo das Irmãs Lenk, como é mais pessoal, então a gente consegue encontrar cartas, né, os cartões postais, recortes de jornais, né, que publicaram sobre a trajetória delas na natação aqui no Brasil. E desculpa novamente pela falha técnica. Muchas gracias. Continuamos. A ver, nos hemos encontrado desde SPO, no hemos encontrado ningún censo de archivos del deporte en Latinoamérica y dentro de los espacios de la rama de ALA. Por ejemplo, en Francia hay un directorio sobre archivos del deporte, ¿no?, donde tú puedes buscar y te salen todos los archivos que contienen información del deporte. Como bien sabéis, en SPO se está haciendo este directorio no a nivel estatal, sino a nivel internacional, ¿no?, un directorio sobre archivos del deporte donde puedas buscar desde Kuala Lumpur a Johannesburg o Buenos Aires o Montevideo, diferentes archivos donde puedas consultar como investigación archivos del deporte. Por tanto, la pregunta es, ¿qué actuaciones consideráis, desde vuestras perspectivas, que se deberían llevar a cabo para que se visualicen estos archivos del deporte? ¿Qué consideráis que se debería hacer? ¿Qué podríais hacer? Bueno, yo creo que es fundamental conectar lo que es la historia del deporte con las nuevas generaciones. Tomar una estrategia, primero que nada, tener un censo guía de las instituciones o de los fondos documentales que conservan documentación sobre el deporte. Eso sería muy bueno. También fomentar convenios para proyectos de subvención, de archivística, utilizar también las redes sociales como una forma de difusión y de comunicación, una vez que tengamos esa información procesada. A su vez, generar políticas institucionales entre privados y públicos para lo que significa el rescate de la documentación que muchas veces está perdida o que está en casa de exdirectivos o expresidentes de clubes o de asociaciones. Eso es fundamental. Promover la donación. Para promover la donación se tiene que tener un lugar, o sea, físico, no solo
a nivel en formato papel, sino también a nivel digital, generar un repositorio para la conservación, y acercar un poco, los archivos a la sociedad, promoverlo a través de las escuelas, puede ser, a través de primaria, de secundaria, que conozcan el importante valor que tiene a nivel patrimonial y que hace a la historia y a la identidad acá en Uruguay, de lo que nos sentimos orgullosos y que muchas veces quedan olvidados los documentos que marcan esos hitos y que tanto nos identifica. Yo creo que tiene que ser una política nacional que abarque la totalidad de la región, del país, no solo lo que se genera, se produce en Montevideo, sino que también el interior, donde han salido la mayoría de los jugadores que luego de selección, que hicieron historia. Y bueno, sobre todo buscar lo que se llama un poco el rescate, también a través de la digitalización, que es una excelente herramienta aplicada cuando no tenés lugar o cuando realmente no contás con los medios técnicos para restaurar o preservar. La digitalización ayuda mucho a que esos documentos, a que esos fondos documentales no se pierdan, o esas series. Así también tener buenos instrumentos de descripción que te permitan acceder y llegar a la información, utilizar la metadata fundamental para que poder conectar a aquellas personas que quieren investigar con la fuente primaria que son los documentos. Y eso se logra a través de una buena descripción, utilizando las normas. En fin, yo creo que estaría como pensando en 3 ejes estratégicos, que es lo que es los convenios, la difusión. También en la difusión podemos hablar de exposiciones itinerantes, podemos hablar de comunicación, de aprovechar fechas históricas para promover de que existen archivos donde se puede investigar, de que se está trabajando. En fin, una batería de medidas que pueden llegar a incidir socialmente, y yo creo que muchas veces los ciudadanos, las personas no saben que existen o que está la posibilidad de investigar o de conocer los documentos y realmente poder investigar y hacer publicaciones. Creo que por ahí estaría. Carolina. O uso das redes sociais, como, né, o Davi colocou, é o caminho, a ferramenta que tem sido mais utilizada aqui no Arquivo Nacional do Brasil, principalmente o Instagram, mas tem outras redes sociais também sendo utilizadas. Uma outra forma de fazer essa difusão também é com a realização de festivais, que aqui no Brasil, né, no Arquivo Nacional, é feito com chama filmes de arquivo, né, em que se utilizam os arquivos como essa fonte primária para a produção desses documentários ou filmes, sejam de curta, média ou longa metragem. Um exemplo que teve aqui em 2014 foi o festival que se chamava, né, Recine, e a temática dele foi Bola na Tela. Então, essa foi uma ação que a instituição fez para fazer a difusão desses acervos. Uma outra forma também é a publicação em revistas. No caso do Arquivo Nacional, tem a revista Acervo, que é publicada pela instituição. E em 2014 também teve uma edição voltada para os arquivos de esporte, né? Então, tanto o título era Arquivo e Esporte. E uma outra via também que se pensa para ampliar essa difusão é as parcerias, né, com as entidades esportivas, mas também
por exemplo, no Brasil tem a Confederação Brasileira de Futebol, o próprio Comitê Olímpico Brasileiro e outras instituições e entidades internacionais que trabalham com a temática. Então, são as vias que nós pensamos e utilizamos, né, hoje em dia para fazer a difusão desses acervos. É só. Buenísimo. Yo quiero decir que, hay acciones que se pueden realizar para darle mayor visibilidad a los archivos del deporte, que pueden tener que ver con el trabajo propiamente archivístico, a partir de a partir de la creación de un censo guía o de la elaboración de auxiliares descriptivos o catálogos que identifiquen y describan aquellos registros que se tienen sobre el deporte y sus experiencias colectivas. Pero indudablemente, la mejor forma de difundir los archivos del deporte tiene que ver con la acción cultural y también tienen que ver con la presencia en redes sociales. Con respecto a la acción cultural, hay ciertas muestras que en Argentina se han lanzado en el último tiempo que han sido muy exitosas. En este caso en particular estoy pensando en una muestra que lanzó el Museo Histórico Nacional de la República Argentina en 2023, que se llamó Pasión de Multitudes, y básicamente era una muestra sobre la historia del fútbol. ¿Y por qué fue tan exitosa? Básicamente fue muy exitosa, hubo miles de personas que la recorrieron, estuvo muchos meses, estuvo muy, además de ser muy buena muestra, tuvo mucha repercusión, y el éxito de esta muestra un poco estuvo dado por el contexto. En 2023, meses atrás, Argentina había sido campeona del Mundial de Fútbol y toda la sociedad argentina estaba un poco enfervorizada, estaba como muy contenta con la consagración y todo pasaba por el fútbol. Entonces, una muestra lanzada en ese contexto tiene un público que está como muy receptivo y muy feliz de recorrerla. Y en este sentido, el éxito o no de una muestra, un poco, en este caso sobre el deporte, depende un poco del contexto que rodea a ese lanzamiento. Cada mundial, cada juego olímpico, cada hecho deportivo de relevancia termina siendo una oportunidad para hacer este tipo de acciones que no solamente nos permiten acercarnos a la historia del deporte, sino también nos permite mostrarles a la sociedad, a la comunidad, que en los archivos históricos también se preservan estos registros, y nosotros desde los archivos históricos también concebimos al deporte como parte de la memoria colectiva de la nación que preservamos. Ahora bien, a partir de nuestra experiencia en particular, la del Archivo General de la Nación, yo lo que tengo que decir es que las redes sociales terminan resultando imprescindibles para lograr una mayor circulación o visibilización de este tipo de registros. Es imprescindible para nuestras instituciones incorporar al deporte, y más si los registros que nosotros tenemos son visuales, a la batería de temáticas que nosotros difundimos en nuestros canales digitales oficiales. Nosotros un poco incorporamos al deporte junto con otra decena de temáticas más populares, porque hace un tiempo el Archivo General de la Nación decidió, como una estrategia de comunicación, un poco tratar de sacarse ese saco antiguo que un poco veníamos arrastrando desde nuestra creación, que un poco nos representaba como la institución guardiana de la gran historia nacional, ¿no? La historia de los grandes hombres, de los grandes héroes, y la forma que identificamos para poder empezar a quitarnos de ese lugar fue a partir de la difusión de este tipo de actividades más colectivas y más populares. Y desde ya que este tipo de estrategia a nosotros nos sirvió, pero nos sirvió sobre todo para tratar de hacer un poco más compleja la representación que la sociedad tiene de nosotros, pero es algo que nos sirvió porque eso nos generó un montón de interacción en las redes sociales, porque muchos de nuestros seguidores, por supuesto que se van a terminar vinculando emotivamente mucho más con un tipo de práctica, en este caso las prácticas deportivas, que realizan o realizaron sus padres o sus abuelos, que con aquellos grandes hitos del pasado que un poco quedan lejos para muchos de nuestros seguidores de redes sociales. Y en este caso el deporte nos permitió generar con nuestros seguidores otro tipo de conexión.
Y por supuesto que esta no es una receta y no sé si esto funciona en todos lados, pero a nosotros nos funcionó bastante bien. Listo. Muchas gracias. Continuamos. A ver, como sabéis, en SPO hemos elaborado un directorio de archivos del deporte que es participativo, que cualquier persona que conozca un archivo un fondo documental donde haya vinculado al deporte puede informar mediante un formulario y verificando los datos, luego se publica a la página web del ICA, del Consejo Internacional de Archivos. Y además hemos elaborado también una guía para cómo organizar los archivos de clubes y federaciones deportivas conjuntamente con la Generalitat, que también lo encontraréis en la página web del SPO. Y por tanto, bueno, y vamos haciendo, incorporando bueno, mejoras, ¿no?, en todo lo que sea vinculado al mundo del deporte. Por ejemplo, en la última mesa redonda que hicimos, pues era sobre mujeres, deportes e historia. Y salió el tema pues de que cada vez más pues en la descripción archivística pues está el tema de género, por tanto también porque había un gran vacío en cuanto a mujeres deportistas. No existían casi documentos vinculados a las mujeres deportistas. Por tanto, vamos informando y vamos mejorando, ¿no?, los usos, ¿no?, los recursos que disponemos, ¿no?, para que se hagan más promoción, difusión, etcétera, de los archivos del mundo del deporte. Como podéis ver también en el chat del seminario, varias personas están introduciendo proyectos que se están haciendo vinculados a directorios, a seminarios internacionales, etcétera, etcétera, que vamos, bueno, que van mejorando, ¿no?, todo este trabajo de difundir, ¿no?, los archivos del deporte. Por tanto, también quisiera deciros que, sobre todo, si tenéis preguntas, las pongáis no en el chat es para poner hola, ¿qué tal?, y para compartir información, pero para las preguntas las pongáis en el apartado de preguntas y respuestas, por favor, que luego habrá el debate. Y visto todo esto, mi pregunta es, ¿qué recursos consideráis que os podrían ser útiles para facilitar las donaciones? Porque antes hemos hablado también de donaciones, entre otras cosas, de fondos personales, ¿no?, de atletas, etcétera, de clubes, para la preservación de los archivos del deporte. ¿Qué recursos consideráis que os podrían ser útiles para facilitar las donaciones? Para que los ciudadanos, las ciudadanas, pues que dispongan de material vinculado a los archivos del deporte, pues hagan donaciones a archivos públicos, ¿no?, que es donde hay personas donde haya personas especializadas en utilizar recursos archivísticos, ¿no?, para promover, difundir, hacer accesible, etcétera, los fondos. Paso la palabra a David y continuamos. Sí, particularmente en este punto me tocó trabajar hace unos cuantos años en la donación de la documentación de un ex técnico de fútbol. Y el Museo del Fútbol fue quien recibió esa donación. Yo creo que para poder un poco motivar y mover el tema de las donaciones, se debería contar con un lugar, o sea, un espacio físico que sea como un proyecto de la memoria del deporte en el país y que cuente con técnicos de diferentes disciplinas para poder procesar todo ese material. Estamos hablando no solo de un espacio físico, sino también de servidores para lo que significa los respaldos o los repositorios de lo que es digital, audiovisual. Es fundamental, porque cuando pensamos en un archivo hoy en día tenemos que pensar en las dos caras y cada vez más importante en los documentos electrónicos. Para incentivar eso, tal vez utilizar los medios de comunicación. Primero que nada, como dije, primero tenemos que tener un lugar
un espacio, servidores, para después poder hacer una campaña de promover que las instituciones que no pueden conservar o que no tienen los medios técnicos tengan un lugar, una memoria donde poder, digamos, si no se depositan, si no se transfieren, por lo menos también contar con equipos de digitalización para tener copias respaldadas, máster respaldados de esa documentación antes de que se pierda. O donaciones mismo a veces son los familiares, los hijos o los nietos que bueno, donan la documentación. Esa fue mi experiencia, muy grata. Y bueno, y hay que hacer un trabajo importante de difusión, como venía comentando, utilizar las redes, utilizar, ¿por qué no?, aplicaciones móviles para generar el contacto entre esa necesidad que hay o esa falta de un lugar donde poder investigar y de que se pueda obtener la información, se pueda acceder de una forma rápida, sin tener que dar tantos vericuetos. Yo creo que es fundamental ahí también, como decía anteriormente, la participación tanto del ámbito privado como público, desde la promoción del Estado en políticas para la donación de la documentación que tiene que ver con el deporte. Y eso abarca un montón de aspectos, no solo digamos, deporte del fútbol, que es lo más importante que hay, sino que también los deportes olímpicos, que todo lo cual está en crecimiento. También tener, digamos, como un presupuesto que pueda sostener toda esta estrategia. Es fundamental, antes que nada, contar con esos fondos para poder proyectarse y tener un trabajo que tenga continuidad en el tiempo. Muchas veces se hacen y después queda como que, bueno, se guardó, quedó ahí, pones la llave y nadie consulta o nadie sabe que eso se puede consultar. Yo creo que utilizando un poco esa estrategia se puede llegar a obtener fondos documentales importantes, porque sé que por ahí pueden estar eh, guardados o muchas veces las personas no saben lo valioso que puede ser esos documentos que quedaron en la casa que heredó del abuelo que fue campeón olímpico, que participó del mundial. Por eso es importante, ¿no? Contar con un lugar, tener una memoria del deporte en un país, centralizar sobre todo y luego difundir, pero hay que prepararse muy bien porque te puede llover de todo tipo de cosas, ¿no? A veces la gente se quiere deshacer de ciertas cosas y hay que saber también clasificar y ver la documentación, sobre todo actuar, ser más activo en cuanto a no esperar que surjan, sino que ir a buscarlo, a través de lo que comentaba de la difusión. Hablo de los fondos, ¿no? Por lo menos esa es la idea que me surge pensando un poco en lo que es Uruguay. Aqui no Arquivo Nacional do Brasil, atualmente tem como critério para receber, né, acervos privados como por meio de doação, usar a declaração de interesse público social, que é aprovada pelo Conselho Nacional de Arquivos, e aí uma vez que esse acervo, né, este fundo, ele seja declarado de interesse público social, é solicitado ao Arquivo Nacional, aí faz uma análise da pertinência, né, desse acervo com os fundos que já existem na instituição, para aí sim se receber esse acervo em doação. Então, eu acredito que o primeiro recurso que uma instituição pública de porte nacional, estadual ou municipal precisa ter com relação ao recebimento de doações é o estabelecimento de uma política, né? Você ter uma política institucional ali
com os critérios que vão assegurar que esse acervo privado ele conversa com os acervos, né, os fundos públicos que já estão sob custódia dessas instituições arquivísticas, para daí acabar complementando o outro. Então, você tem um olhar, por exemplo, do que foi a Autoridade Pública Olímpica, aqui, o desenvolvimento dela enquanto um órgão público, né, um consórcio público que foi formado para articular e acompanhar toda a realização dos jogos, né, e conversando sempre com as outras entidades, que é o Estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro e outras entidades internacionais, nacionais, que se envolveram para a realização dos jogos. E nisso, quando você tem, né, o acervo de um dos atletas que participou do Rio 2016, e ele tivesse interesse em fazer a doação, então seria esses dois olhares, o público, né, e o privado, na composição desse legado arquivístico, assim, dos Jogos Olímpicos, por exemplo. E assim com os demais esportes também, né, a natação, que a gente tem, que eu citei das irmãs Lenk, e assim, do remo, entre outras atividades. E o outro ponto também a ser pensado como recurso é a questão orçamentária, né? A gente também não pode fechar os olhos e achar que vamos receber tudo, quando, que é mais ou menos na linha também do que o Davi já colocou, você não pode só receber e depois não dar o acesso a esse acervo, né, custodiado na instituição. Então, uma política institucional e o orçamento pertinente para fazer todo esse processamento técnico, né, desde a questão da descrição até você fazer a difusão, né, desses acervos, é algo que precisa estar sempre na linha de raciocínio e atuação de qualquer instituição arquivística de grande porte ou até os centros de documentação. Então, eu colocaria esses dois pontos, que é você ter a política com relação ao recebimento dessas doações e o planejamento de orçamento mesmo para isso, porque, ao fim, a gente também tem sempre a questão do espaço, né? As instituições, elas acabam tendo o seu espaço finito, seja o documento em suporte de papel, película, como também o ambiente digital, que é a questão dos repositórios arquivísticos digitais. Então, ficaria nessa questão da política institucional definindo esses critérios. Bueno, yo creo que también las donaciones de los acervos históricos sobre la historia del deporte pueden ser muy útiles para las donaciones hechas a los archivos nacionales y a los archivos públicos pueden ser muy útiles para preservar los registros de estas prácticas. Sin embargo, creo que por donde hay que pensar, sobre todo en lugares donde la situación recién está comenzando, como es el caso de Argentina, lo primero que tiene que hacer el Archivo Nacional es bajar un mensaje claro destinado a toda la sociedad o a aquellas personas que están interesadas en los mensajes que puede emitir el Archivo General de la Nación, y que tiene que ver con que la historia del deporte también es parte de la memoria de las naciones y debe preservarse en el largo plazo. Esto es un mensaje que es imprescindible, no solamente para pensar en las eventuales donaciones que se pueden hacer a los archivos históricos, sino para evitar la destrucción de la documentación actualmente existente. Y este tipo de mensaje no solamente tiene que tener relación en cuanto a las prácticas deportivas, sino al resto también de prácticas populares que en el imaginario común de nuestras sociedades en general no se las asocia con el contenido clásico que se preserva en un archivo histórico. En este caso estoy pensando sobre todo en la situación argentina. Pero más allá de las donaciones que eventualmente se pueden realizar a los archivos históricos, a los archivos generales, también es importante que los propios clubes deportivos reconozcan la importancia de guardar, de escribir, de exhibir su propia historia,
En este sentido, el camino que han empezado a trazar algunos clubes en Argentina, y estoy pensando en fútbol, es muy alentador, es muy importante. Digo, por supuesto que los archivos nacionales pueden colaborar y difundir este trabajo colaborativo que se puede rubricar a través de la firma de un acta, de convenios o el establecimiento de alianzas, para que nuestras instituciones, donde están los archivistas profesionales, puedan brindar el soporte necesario para que estos registros se preserven y estén disponibles a la comunidad, digo, de una forma adecuada, ¿no? Archivísticamente hablando. Y en este sentido, lo que yo considero fundamental, ya como para sintetizar, son campañas de comunicación que nos permitan transmitir a la sociedad precisamente esto, ¿no? Que los registros del deporte también forman parte de la memoria colectiva de las naciones, iniciar campañas de donación si eventualmente un archivo está en condiciones de recibir fondos privados o donaciones hechas por instituciones deportivas, pero sobre todo fomentar el interés, fomentar e incentivar a las instituciones y a los propios clubes que organicen su propia memoria, que organicen, que preserven y que difundan su propia memoria, que por supuesto puede ser la memoria de lo que ocurre dentro de un campo de juego, pero también va mucho más allá. Digo, hay un montón de experiencias populares que rodean al deporte y eso también vale la pena fomentar. Y es esto, es un trabajo que se puede realizar desde los archivos históricos, pero también lo pueden efectuar las propias instituciones que generan estos documentos. Nada, eso. Muchas gracias. Pero, por ejemplo, también otra de las políticas que se podrían ir implantando son cuando se adjudican subvenciones, los poderes públicos podrían incorporar un deber, ¿no? En el que dijéramos, si tú quieres una subvención pública, a cambio tienes que afirmar la conservación de tu archivo, Sí. ¿no? Por tanto, en los clubes deportivos, ¿por qué no? Porque muchos de los clubes y federaciones se nutren de subvenciones de lo público y, por tanto, es un win-win, ¿no? Un win-win para que todos salgamos ganando. Y otro tema que también yo quería comentar es que cuando en el Seminario Internacional de Archivos que se hace en Girona cada 2 años, en el 22 se hizo sobre archivos del deporte y derechos humanos, con la sección de derechos, de archivos de derechos humanos, pues salió diferentes casos, por ejemplo, en la Federación Brasileña de Fútbol, donde no se veía claramente el racismo, pero no, solo se hablaba de jugadores blancos, hasta que llegó Pelé y cambió, ¿no? Cambió el tema. O, por ejemplo, en Finlandia, donde en los archivos de clubes, pues unos historiadores estuvieron buscando pues, temas sobre género, ¿no? Y no había manera, ¿no? Era como si no existieran las mujeres, por ejemplo, en los clubes deportivos. Por tanto, muchas veces también lo que son los derechos humanos, el racismo, los temas de género, temas de LGTBI, etcétera, todos estos temas están como no existen en muchos de los clubes, no se han documentado, existen, pero no se documentan. También es un tema que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Que si queréis ver las ponencias están en la web Sport Archive, ¿no? De que antes alguien la ha puesto en el chat, ¿no? Donde hay diferentes casos sobre archivos del deporte y derechos humanos, o falta de derechos humanos, cuando sea el caso, ¿no? Bien, pues, ¿tenéis algún otro tema a comentar o pasamos al turno de preguntas? Pues pasamos el turno de preguntas. A ver, hay algunas preguntas en las que más allá de la concepción patrimonial de los archivos pensando en el futuro, ¿cómo pensáis que se gestionará el archivo del deporte del futuro? ¿Quién se responsabiliza de guardar la historia digital que se está produciendo actualmente en las entidades deportivas desde el punto de vista de ALA, en Latinoamérica? ¿Alguien de vosotros quiere contestar? Marco, ¿no? O de momento están como todo el mundo, ¿no? Sin previsión. Bueno,
La ALA desde nuestra trinchera lo que podemos hacer siempre es buscar apoyar a las asociaciones, a los archivos regionales, nacionales incluso, siempre para el desarrollo, para que haya un desarrollo archivístico y una buena salvaguarda del patrimonio documental. Y en este caso, el deportivo, bueno, es una tarea pendiente, una asignatura pendiente en Latinoamérica que tenemos desde la ALA, buscar esos apoyos para las donaciones, para la concentración en los países de este tipo de fondos. Realmente la ALA no tiene una infraestructura propia como para salvaguardar a lo interno como asociación este tipo de patrimonio, de archivos, pero sí podemos desde nuestra figura de asociación poder lograr este apoyo y este acompañamiento sobre todo para poder hacer más fuerte y darle más visibilidad a estos fondos deportivos. Muchas gracias, Marco. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario de los presentes en la mesa redonda? Eu só complementaria nessa questão de como se fará a gestão. Eu acho que talvez, assim, no caso das instituições arquivísticas públicas, né, as parcerias com essas entidades, ou chegar mais junto, ser mais proativo, né, com essas entidades esportivas, talvez seja um facilitador para gerir esses documentos arquivísticos que estão sendo produzidos, principalmente no ambiente digital. Então, talvez demande uma ação mais proativa dessas instituições, as públicas principalmente, porque elas vão ter que estabelecer um critério. Se cabe determinado acervo privado, né, para complementar o seu fundo público ali, o conjunto. Então, eu imagino que seria uma ação mais proativa para se conseguir isso. ¿Nadie más de la mesa redonda quiere dar? Venga, otra pregunta. ¿Sería posible que, te ha tocado otra vez, Marco, sería posible que al asumir de alguna forma completar el directorio internacional? A ver, el directorio internacional de momento hay 800 ítems, ¿no? O sea, 800 puntos donde sabemos que existe documentación del deporte y que sea accesible, ¿sabes? Porque si está en casa de alguien sin ser accesible, no es válido para estar en el inventario, ¿no? Es para que sea tanto para archiveros como para investigadores, historiadores, etcétera, ¿no? Pero, bueno, estaría bien que alguien, pues, por las diferentes partes del mundo, porque hicimos un proyecto PICOM, ¿no? En el que trabajamos todo el territorio alrededor del mundo, ¿no? Nos repartimos pero, por ejemplo, hay países que es muy difícil entrar, incluso por cuestiones idiomáticas, ¿no? Y de lectura. Por eso, a lo mejor, el efecto llamada, ¿no? De que pones un formulario y vas entrando datos, pues a lo mejor, mira, pues de Argentina hay 23, yo quiero también de Colombia, yo quiero no sé, quiero de Kuala Lumpur y quiero de Abu Dhabi, ¿sabes? O sea, efecto llamada, ¿sería posible? Eso es la pregunta que hacen en el chat, ¿eh? Yo creo que claro que es posible. Yo creo que desde la ALA, con los 20 países que la integran, podemos hacer un gran esfuerzo para, en conjunto con SPO, con el ICA, con las bases que ustedes han sentado sobre este directorio, poder trabajar en estos 20 países para poder brindar la accesibilidad de lo que ya hay sobre archivos del deporte. Y la ALA, por supuesto, que puede ser el puente y el punto de partida para organizar este directorio sin problema. Bueno, ya os pondréis de acuerdo con SPO, ¿no? Para hacer algún convenio o algo, o solo es cuestión de difusión. Y veo que también hay otra pregunta que dice si hay alguna organización de museos que pudiera, en la zona de Latinoamérica, que pudiera completar el directorio de archivos del deporte, porque hay muchos museos que también tienen fondos documentales vinculados con el deporte. Bien, pues bueno, tendremos que contactar con alguna
con alguna red de museos para poder tener el apoyo de estos museos que resguardan archivos del deporte. Pero yo creo que en principio podremos iniciar con los 20 países miembros de ALA desde sus archivos nacionales, regionales y hacia abajo para completar este directorio. Vale, ¿podrías repetir los países que integran ALA? Porque hay mucha gente que ha entrado después de que tú explicaras los países que forman parte de ALA. Mira, son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, y también ALA se ha extendido al ámbito iberoamericano y también forman parte España, Portugal y Filipinas. Muy bien. Vale. Pues, ¿hay alguna otra pregunta, algún comentario que queráis hacer al respecto, los asistentes al público o bien la propia mesa redonda? ¿No queréis hacer ninguna puntualización? Por ejemplo, que sé, en Argentina, Diego, esta pregunta va dirigida a ti. Vosotros también en Argentina hay diferentes fundaciones, ¿no?, que podrían estar vinculadas con tener archivos del deporte. ¿Habéis pensado en alguna línea de expandiros más allá en este tema? ¿Tenéis pensado algún...? Bueno, si existen fundaciones que estén vinculadas al deporte y si han hecho trabajos alrededor de la preservación de los registros del deporte. ¿Esa es la consulta? O sea, existen federaciones, existe por ejemplo, si pienso en fútbol, estoy pensando en la AFA, hay federación de otros deportes, boxeo, rugby, etc. Hay muchas fundaciones, hay algunas también ligadas al fútbol. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, ninguna de estas fundaciones ha encarado ningún proyecto específico para la salvaguarda de los registros documentales de los clubes, por ejemplo. Nosotros lo que tenemos conocimiento son todos proyectos individuales, muchos proyectos sostenidos por los propios clubes y en ciertos casos ni siquiera son los clubes, sino que son un grupo de hinchas o un grupo de simpatizantes muy identificados con determinado club que está muy dispuesto a preservar la historia y no solamente a preservar, sino a compilar la historia de los clubes. Yo me imagino que esto tiene que ver por la poca difusión que se le da a este tipo de emprendimientos, a este tipo de proyectos. Digo, en la medida que nuestras instituciones y los propios clubes le den mayor difusión, digo, este mensaje que comenté anteriormente, ¿no? Pensar a la historia del deporte como parte también de la memoria colectiva de las naciones, seguramente atraerá a fundaciones o empresas privadas que estén muy interesadas en preservar este tipo de registros. Digo, yo no tengo conocimiento, no es algo que sea de común conocimiento, pero seguramente que en estos proyectos asociados a clubes debe haber fundaciones o debe haber empresas privadas porque hay muchas de estas instituciones o de estas organizaciones vinculadas a los propios clubes. Pues muchas gracias, Diego, Marco, David y Carolina, por vuestras intervenciones, por vuestro compartir el conocimiento que disponéis de vuestras propias entidades y naciones. Esta es la última mesa redonda que realizamos como aniversario del SPO con el hashtag SPO Year 2024, SPO Year, o SPO on the Spot, que si queréis ver diferentes mesas redondas que hemos estado haciendo desde con archivos de organizaciones internacionales, de universidades, de archivos de arquitectura, de dónde está la documentación del America's Cup, dónde está, bueno, y diferentes, con diferentes temas, y que en el próximo año, aunque no sea el aniversario de SPO, continuaremos con las mesas redondas
porque empezamos en noviembre del 2023 explicando qué harían los archiveros franceses con el proyecto olímpico, y ahora en el principios de año nos explicarán qué han hecho, porque era qué harían y ahora nos explicarán qué han hecho los archiveros franceses para promover, ¿no?, esta gran collect, que les llaman ellos, ¿no?, sobre los archivos del deporte. También continuaremos pues, con otra mesa redonda donde nos explicará el proyecto de la Vendée Globe, ¿no?, que es una regata que se hace en una parte de Francia y donde el archivero de la zona territorial de donde se hace, pues todo lo que está haciendo para recuperar la memoria de esta regata, ¿no?, que durante un tiempo le faltó información y ahora la están recuperando. Por tanto, muchas gracias. Cerramos el ciclo del SPO Year, pero continuaremos con muchas más mesas redondas para compartir información, que es lo que nos interesa, ¿no?, que entre todos podamos compartir la información de la que disponemos. Muchas gracias y muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, según donde estéis. Gracias. Gracias, Fina. Saludos. 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 Adiós, saludos.